Muy bien. A ver si te... Hablando, sí, dice, hablando Francisco Appiani. Primero. Ahora voy a ingresar yo. Lo que no puedo, Mavi, perdón, alumnos, no puedo, no me deja manejar. Ahí está. Muy lento está el PowerPoint, pero no importa. Bueno, volviendo entonces, queridos alumnos, le pedimos disculpas, ¿no?, por todos estos inconvenientes que están ocurriendo. Estimo que en la medida que vaya pasando los días vamos a subsanar todos estos inconvenientes. Bueno, regresamos a la psicosemiología, ¿no?, por segunda vez. Les decía recién por qué es relevante aprender psicosemiología. Por lo siguiente. Primero y principal, Mavi, perdón, no tengo cámara yo. Si se toma el lapso de un año, ¿no?, uno ve que el 15% de la población padece alguna patología mental. Ahí estoy, perfecto. Perdón, alumnos, ¿no? Bueno, entonces, en realidad todos estos datos epidemiológicos sirven para tener en cuenta lo importante que es reconocer las patologías psiquiátricas, ¿no? El 15% de la población padece alguna patología mental durante un año. El 45% de los menores de 65 años padecen alguna patología psiquiátrica en algún momento de su vida. Y fíjense, esto se los repito y se los voy a repetir creo que durante toda la cursada de psicosemiología, que es 3 veces más frecuente la consulta con un médico generalista que con un especialista. Esto quiere decir que no importa la especialidad que ustedes hagan, muy seguramente se van a ver expuestos, muy seguramente no, se van a ver expuestos a la presencia de los síndromes que nosotros desarrollaremos en el transcurso de la cursada. La clase de hoy es como para dar un paneo general. No, les repito lo que les dije anteriormente, no necesito que la comprendan de modo completo desde el día de hoy, sino que esto lo van a ir comprendiendo en la medida que vaya progresando la cursada. Bien, entonces, otro punto también para tener en cuenta, fíjense lo siguiente, ¿no?, lo importante, que el 56,8% de los pacientes con patologías somáticas crónicas, háblese, por ejemplo, muy frecuentes, diabetes o hipertensión arterial, presentan alguna patología psiquiátrica. Fíjense, particularmente ansiedad y o depresión. Ese es el punto, pareciera, fundamental. O sea que, si ustedes van a ser diabetólogos, si van a ser cardiólogos o clínicos, tienen que saber reconocer esto, pero por una cuestión puntual. Primero, porque tienen tratamiento. Y segundo, porque, yo no se los dije en la clase anterior, hay una relación bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que la hipertensión o la enfermedad crónica favorece la aparición de la depresión y la depresión favorece la mala evolución, al menos, de la patología somática crónica. O sea, hay especulaciones que dicen que hasta puede generarla, pero no sería o sea, hoy por hoy no lo podemos demostrar de manera fehaciente, pero sí que empeoran la evolución del cuadro indudablemente. Bien, pasamos entonces a las funciones psíquicas. En realidad, lo primero que vamos a ver no es una función psíquica evaluable, sino de cuál es la primera información que uno obtiene de un paciente. Y lo primero que evaluamos en un paciente es su aspecto, lo que nosotros denominamos prosopografía. El aspecto ya nos da elementos clarísimos de qué es lo que vamos a observar luego clínicamente. Les diré que la primera impresión es un punto fundamental en el diagnóstico que vayan a hacer. Esto se denomina prosopografía, es como observamos el aspecto, la vestimenta, la actitud del paciente. Por ejemplo, en la depresión, en relación al aspecto de la vestimenta, generalmente, como les decía antes, suelen utilizar colores oscuros, cierto dejadez, poco arreglo personal. Si bien muchos mantienen la higiene, a algunos les cuesta, en general es más bien el color oscuro y el poco arreglo personal. Mientras tanto, en la contrapartida, que nosotros veremos luego, que es la manía, la vestimenta suele ser exagerada, puede ser con múltiples colores, con vestimenta que no utiliza habitualmente el paciente, hasta en algún punto puede ser como hasta payasesca. Y después tenemos, por ejemplo, la esquizofrenia. El paciente con esquizofrenia generalmente puede tener cierto descuido en los hábitos de higiene, utilizando siempre la misma ropa o ropa que no es congruente con, por ejemplo, con la estación del año. Eso ayuda sin duda al diagnóstico. Y por último, las demencias. Bueno, las demencias no es que tengan
un aspecto específico, pero por ejemplo puede haber errores en la praxia, por ejemplo no colocar bien una manga, o poner mal los botones, que tienen que ver con funciones corticales superiores, uno lo puede observar también en este tipo de cuadros. De todos modos, eso que decíamos, la prosopografía no es una función psíquica en sí, sino parte de la evaluación clínica. La primera función psíquica que vamos a ver es la conciencia. La conciencia, como les decía, es compleja porque nosotros, una cosa es cómo la evalúa el psiquiatra, cómo la evalúa el neurólogo, incluso la conciencia desde el punto de vista filosófico es distinta. Para los psiquiatras, la conciencia es la capacidad de captar estímulos, tanto del exterior como internos, como propios del organismo, y poder reflexionar acerca de ello. Yo sé quién soy en este momento, qué es lo que estoy haciendo, eso sería la conciencia. Nosotros utilizamos para evaluarla una metáfora que ahora veremos, basada en la lucidez. Uno dice que la conciencia está lúcida o hipolúcida en el caso que no funcione adecuadamente, y para ello utilizamos esta metáfora que es un foco, que es el que señalamos con el círculo rojo, que ilumina un campo, fíjense la flecha. Entonces, cuando ese foco está completamente iluminado o funcionando adecuadamente, hay un campo de percepción, ¿no? Tanto interno como externo, y esto sería la conciencia normal. En la medida que se pierde la lucidez, también se va achicando el campo y se pierde la conciencia. Esto puede ir de estadios menores, por ejemplo, como en el cansancio, cuando uno está muy cansado, ¿no? Que puede perder algún grado de concentración y de conciencia, hasta síndromes confusionales, que lo veremos en psicosemiología y lo van a ver cuando tengan que hacer los prácticos, hasta el coma, ¿no? Que es la pérdida completa de la lucidez del campo de la conciencia. Bien, otra función psíquica es la atención, ¿no? Nosotros no solamente evaluamos la conciencia, sino que otro punto que evaluamos desde el punto de vista semiológico es la atención. Se define como la focalización de la conciencia, o sea que podemos utilizar la analogía de la luz. Yo le había dicho ya en la clase anterior que esta separación, ¿no?, que hacemos entre funciones psíquicas es algo artificial, y vemos que si hay, por ejemplo, si la conciencia no funciona adecuadamente, la persona no está lúcida, es evidente que ocurre como un efecto en cadena, la atención no va a ser la misma, la memoria no va a ser la misma, etc. Entonces, la atención es la focalización de la conciencia, ¿no? Y puede ser, como habíamos dicho antes, espontánea y voluntaria. ¿Esto qué implica? Que la atención espontánea es, por ejemplo, un estímulo externo muy fuerte, muy violento, hace que yo automáticamente, sin utilizar mi voluntad, focalice en ese estímulo, ¿no? Una explosión, un ruido, un estruendo, una caída, eso hace que espontáneamente la atención se active. Y después también está la atención voluntaria. ¿Qué es esto? El ejemplo que yo les daba en la clase anterior. Es, por ejemplo, focalizar la atención para estudiar, ¿no? Uno voluntariamente intenta captar un estímulo para grabar determinada información. Veremos que en la alteración de la atención puede ocurrir pueden estar alterada una a expensas de la otra, también ya lo veremos eso, pero puede ocurrir lo siguiente. Hipoprosexia significa baja atención, disminución de la capacidad de atención. Esto ocurre, por ejemplo, en los síndromes demenciales. La hiperprosexia es el aumento de la capacidad de atención. Esto ocurre particularmente en las personas muy inteligentes, ¿no? Dicen como un rasgo de genialidad. Pero lo que nos interesa a nosotros particularmente es lo que llamamos paraprosexia. La paraprosexia es cuando hay un desbalance de una atención por sobre la otra. Por ejemplo, en la depresión hay un incremento de la atención espontánea a expensas de la atención voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? El paciente deprimido está tan metido en su propia problemática que incluso, o sea, en la atención voluntaria, está pensando permanentemente en su problemática, que pierde capacidad espontánea. Incluso se ha visto en pacientes muy deprimidos que haya un estruendo, un ruido, una explosión, lo que fuera, y prácticamente no reaccionan atendiendo a ese hecho y permanecen en su propia problemática. Por el contrario, en un cuadro maníaco, particularmente, ya lo veremos cuando veamos trastornos bipolares,
el paciente tiene un incremento de la atención espontánea por sobre la voluntaria. ¿Qué significa esto? Que cualquier estímulo lo distrae. Está hablando con uno, pasó una mosca y se fue, después pasó por otro lugar y se perdió atención. O sea, cualquier estímulo, por mínimo que sea, lo saca de lo que él quiere hacer. Eso se llama paraprosexia a expensas de la atención espontánea, mientras que en la depresión es paraprosexia a expensas de la atención voluntaria. Bien, pasamos a la memoria. La memoria es un sistema, ¿no?, que evaluamos, ¿no?, y que es muy importante desde el punto de vista de la evaluación psicopatológica, por el cual el organismo fija, conserva y evoca información. Si no funciona la conciencia y la orientación, la memoria no funciona. Por eso le decía cómo están encadenados una función psíquica con la otra. Por ejemplo, para memorizar hay que atender. Si uno no atiende, pobre capacidad de retención va a tener. Y si no se atiende, obviamente no se graba información. La hipomnesia es la disminución de la capacidad de memorizar. Esto es muy característico del síndrome, del síndrome confusional en alguna medida, pero muy característico de los síndromes demenciales, o sea, estructural, se pierde estructura cerebral, el cerebro no funciona del mismo modo. Acá yo pongo también no estructurales porque, como veremos, hay una alteración en la memoria en personas que tienen una causa emocional. Serían como fallas de memoria de causa emocional, que lo veremos en una de las clases de psicosemiología. También están las hipermnesias, o sea, los recuerdos incrementados. Esto puede ocurrir en personas, ¿no?, de genio, puede ocurrir en algunas patologías, ¿no? Hay personas que han nacido con patologías estructurales o con retrasos madurativos que mantienen, a pesar de tener dificultades en la inteligencia o en algunas otras funciones psíquicas, mantienen una capacidad de memorizar incrementada. Y también puede ocurrir, como había dicho anteriormente, en cuadros de estrés postraumático, que queda como un recuerdo incrementado del hecho traumático que generó el estrés postraumático. Y por último, dentro de la memoria están los que llamamos paramnesias. Las paramnesias son ilusiones del recuerdo. ¿A qué me refiero puntualmente? Que todos lo hemos experimentado en algún momento, el déjà vu, que es tener la ilusión de que uno ya vivió el momento que está viviendo. Yo no dije en la clase anterior, pero esto, si bien es un fenómeno fisiológico y normal, puede volverse patológico en el caso de epilepsias de tipo temporal, ¿no? Es un cuadro muy penoso en el cual la persona permanentemente tiene la percepción de déjà vu, lo cual genera otros síntomas psicopatológicos. Pasamos luego a otra función psíquica, que es la orientación. La orientación es fundamental, obviamente, también en la evaluación clínica, sobre todo en pacientes internados, porque es la pauta o la clave que nos puede dar para pensar en una alteración del metabolismo cerebral, lo que nosotros llamamos síndrome confusional. La orientación es una función psíquica que permite tener conciencia de la situación real en la que nos hallamos, y tiene 3 puntos o 3 variables para estudiar, ¿no? La orientación en el tiempo, la orientación en el espacio y la orientación en la persona. En la medida que se va alterando el metabolismo cerebral, se va perdiendo paulatinamente en este orden. Lo primero que se pierde, hay una desorientación temporal, luego en el espacio, la persona le cuesta reconocer el lugar en el que está, y por último en persona, donde no se reconoce. Esto es típico, les repito, de síndrome confusional. Pasamos a otra de las funciones psíquicas, que es la sensopercepción. Todos sabemos, ustedes ya lo saben muy bien, lo han estudiado en detalle y con mucho más profundidad de lo que yo hoy puedo recordar, que la sensopercepción es la función por la cual se capta información del entorno y del organismo, ¿no? Todos tenemos información visual, auditiva, o sea, todos, salvo que haya alteración, tenemos sensores para captar información visual, auditiva, táctil, gusto, olfato y sensibilidad profunda. Esta puede alterarse por una alteración, valga la redundancia, de funciones cerebrales superiores. Entonces, cualquiera de estas modalidades sensoriales puede estar alterada a partir de alteraciones en la corteza cerebral. ¿Y cuáles son estas alteraciones sensoperceptivas? Una son las alucinaciones. La alucinación o las alucinaciones implican
percepción sin objeto. O sea, una persona dice estar viendo algo que no existe, o escuchando algo donde no ha habido ningún tipo de sonido. Esto ocurre generalmente en patologías más graves, por ejemplo en psicosis, en síndromes confusionales, en el contexto de demencias y de depresión. O sea, puede ocurrir en múltiples circunstancias. Lo importante de una alucinación es que la persona no tiene conciencia de irrealidad del hecho, considera que lo que está escuchando es real. Por otra parte, la alucinosis es el mismo fenómeno, o sea, hay una percepción sin objeto, pero el paciente se da cuenta de la irrealidad del hecho. Esto puede ser fisiológico, por ejemplo, en el momento de despertar o de dormir, que son lo que se llaman alucinaciones hipnagógicas. O sea, la persona tiene la conciencia de irrealidad, pero la alucinosis de modo patológico se observa en abstinencia alcohólica, donde el paciente tiene zoopsias, por ejemplo, está observando, ¿no?, la presencia de animales que lo atacan, pero a pesar de eso se da cuenta de que es un fenómeno irreal. Por último, las ilusiones es una percepción con objeto, pero el objeto está deformado, les había dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el paciente está internado cursando un síndrome confusional y la mancha de humedad de la pared la confunde con una persona o con un animal, o confunde la guía de suero con una serpiente, etc. O sea, hay un objeto, pero la persona le da una interpretación errónea. Bien, pasamos ahora a otra función psíquica que evaluamos en la evaluación psiquiátrica, que es el pensamiento. Esta es la capacidad de reflexionar, planificar y prever, ¿no? Esto nos permite, a nosotros nos diferencia de, como les decía, voy a hacer, perdón, uno repetitivo, hace siempre los mismos malos chistes, del resto de las especies, aunque no todos tenemos esta capacidad, particularmente los psiquiatras. Bueno, el pensamiento lo dividimos en curso y contenido. El curso es cómo uno va concatenando, ¿no?, como eslabones, una idea para llegar a una finalidad. Y el contenido, obviamente, es el contenido de ideas que uno está expresando. Se puede alterar tanto el curso como el pensamiento. El curso del pensamiento uno lo evalúa primero con la velocidad del habla. Se ve, por ejemplo, que en personas deprimidas la velocidad del curso disminuye. Eso se llama bradipsiquia. Por ejemplo, por el contrario, en personas con una hipomanía, la velocidad del curso se incrementa, se dice taquipsiquia. También ocurre en trastornos de ansiedad. El segundo fenómeno de interceptación-disgregación ocurre particularmente en trastornos psicóticos crónicos como la esquizofrenia. La interceptación es, uno va hablando, llevando una idea en el curso, y el curso se detiene abruptamente y puede continuar con otro tema. Cuando este fenómeno se da de manera repetida, el lenguaje puede hacerse poco comprensible y se dice que el discurso está disgregado. Les repito, propio de psicosis crónica, que veremos más adelante en detalle. El tercer elemento que evalúa uno en el curso es la viscosidad. La viscosidad es cuando se le da la misma importancia a lo importante que lo accesorio en el discurso. Entonces pasa a ser un discurso monocorde, estable, sin mayores variaciones. Esto es propio de lo que se consideran personalidades epileptoides, concepto antiguo y un poco discutido, pero real desde el punto de vista clínico. Luego tenemos la tangencialidad. La tangencialidad es muy característica de personas obsesivas y detallistas que, por querer dar sumo detalle de lo que están hablando, empiezan a irse por las ramas, ¿no? Ramifican el discurso y llegan a lugares que no tienen nada que ver con el principio de lo que pensaban decir. Les repito, esto es propio de personalidades obsesivas. Por otra parte, la incoherencia es el tipo de curso desordenado y que pierde hilación propio del daño cerebral, o sea, del daño metabólico cerebral. Esto lo vemos, por ejemplo, en el síndrome metabólico. Y por último, tenemos lo que se llama fuga de ideas, ¿no? Es decir, el curso se altera porque un paciente con un cuadro maníaco, o sea, dentro del trastorno bipolar, tiene tal velocidad del habla y del pensamiento que el discurso empieza a perder ideas, hasta incluso al punto de llegar a ser incomprensible. Esto sería la evaluación del curso del pensamiento, que obviamente uno lo evalúa, el curso y el contenido del pensamiento, a través del lenguaje. Por su parte, el contenido del pensamiento puede tener, por ejemplo, cuando es patológico, ideas delirantes.
delirantes. Las ideas delirantes son ideas erróneas que no son reducibles con la argumentación lógica, o sea, son irreductibles. Si es una persona que dice, yo soy Napoleón, y uno le explica, no, no sos Napoleón porque ahora estás trabajando en el hospital de clínicas, estás dando una clase, entonces yo le diría, no, no importa, pero, o sea, uno, no importa por todos los argumentos que uno le dé, uno mantiene, persigue, en la ideación errónea. Esto es típico y es uno de los elementos fundamentales de lo que llamamos psicosis, que es propio de, por ejemplo, la esquizofrenia u otros trastornos que veremos más adelante. Luego está la idea obsesiva, más bien característica, de, como lo dice su palabra, de trastornos obsesivos y de personas ansiosas, donde la idea parasita la conciencia de la persona y le genera un aumento de ansiedad. Por ejemplo, me lavé, no me lavé las manos, tengo las manos limpias, no las tengo limpias. Uno duda y esa idea, la duda, ¿no?, hace que uno tienda a actuar de manera compulsiva, chequear varias veces el gas, la luz, si cerró el auto. Son todas ideas que van como parasitando, muy complejas, que también las veremos en detalle, asociadas particularmente a la ansiedad. Luego está la idea fija. Las ideas fijas, bueno, yo la puse aquí muy ligada, o sea, casi indistinguible muchas veces de lo que es una idea obsesiva, pero están ligadas a una alteración en el esquema corporal. Esto es particularmente de interés a aquellos que siguen cirugía plástica, porque son personas, por ejemplo, que se obsesionan con un defecto corporal que no tienen y pueden recurrir a distintos tratamientos, obviamente, como la causa de lo que ellos piensan es su defecto corporal. No es corporal, sino emocional, no hay cirugía que restituya esta idea fija. Esto también puede llegar a verse en lo que se llaman trastornos alimentarios, por ejemplo, en la anorexia nerviosa, donde la persona tiene una idea fija en cuanto a su esquema corporal, tampoco puede reducirse con la argumentación lógica. Y por último, dentro de estas ideas, vamos a desarrollarlas un poquito más, están lo que se llamamos las ideas fanáticas, que están en el límite entre lo que es patológico y no patológico. ¿Por qué? Porque recuerden que las ideas fanáticas suponen la adhesión incondicional a una causa. Uno piensa siempre en un fanático como en un fundamentalista del orden que sea, religioso, político, etc. Pero veremos que las ideas fanáticas están presentes en nuestra vida cotidiana. Porque uno puede ser fanático de un deporte, de un pasatiempo, de una institución, de una persona, pero también de una religión, una ideología. Estos dos puntos son cuando una persona adhiere a ideas fanáticas, son los más conflictivos y los que están ya dentro de lo que se consideraría patológico. ¿Por qué? Porque estas personas consideran que su causa es la única que es válida y que no acepta ningún tipo de cuestionamiento. La persona tiene una tendencia a argumentar e imponer sus propias ideas, muchas veces cuando están basadas en la religión o en la ideología, con la fuerza, y tiene un menosprecio absoluto por la idea de los demás, ¿no? De este modo, estas personas que consideran su causa la única válida e incuestionable, se basan fundamentalmente en que carecen de espíritu crítico. No tienen ningún tipo de crítica. Por más que uno le muestre la aberración más grande que se puede haber hecho, siempre tienen argumentos para justificar su idea fanática, ¿no? Y como todos sabemos, esto no es necesario explicitarlo demasiado, pueden manifestarse de manera violenta e irracional cuando uno persigue ideas de nacionalismo y religiosas. Bien, pasamos a la voluntad, que es otra de las funciones psíquicas que nosotros evaluamos. Se define como la función que traduce en actos los pensamientos y los deseos, o sea, cómo uno lleva adelante una acción, ¿no? Cuando está alterada, disminuye, se llama hipobulia, o sea, la persona no hace actividad, generalmente quisiera hacerla, pero no puede. Esto es muy típico de los trastornos depresivos. La persona está en cama, sufriendo, y dice que no puede realizar las actividades que tendría que hacer. Por otra parte, que no es lo mismo, está la apatía. La apatía se diferencia en la hipobulia en que no hay tendencia ni deseo de hacer. La apatía está anulada la tendencia a hacer actos. Entonces, esto es característico de daños cerebrales, se puede ver en demencias, en trastornos vasculares, o en algunas patologías degenerativas, donde el paciente no tiene impulso por hacer prácticamente nada. Entonces, no forma parte de una depresión, sino falta de impulso.
Después tenemos la hiperbulia o la hiperactividad. Esto es más bien típico de la hipomanía y de la manía. Puede ser productiva cuando es en la hipomanía, o sea, una persona que hace mucha actividad y que es productiva, pero también a veces puede ser improductiva como ocurre en la manía. También es un signo, ¿no?, de capacidad de una persona, puede ser una virtud. Y tenemos luego también la impulsividad. La impulsividad es otra alteración de la voluntad en la cual la persona pasa de la tendencia a hacer un acto directamente a ejecutarlo, o sea, no pasa por la deliberación consciente, ¿no? Esto lo vemos, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. Para ejemplificar la voluntad, fíjense lo siguiente: uno cuando va a realizar un acto hay una tendencia a realizarlo, ¿no? Yo quiero hacer tal cosa, hay como una tendencia, uno podría decirla hasta corporal, ¿no? Se genera esta tendencia pasa por la deliberación consciente, o sea, pienso si ese acto puede realizarse o no, es el ámbito adecuado donde uno lo puede ejecutar o no, y llega a la acción. Esto sería un acto normal. Por el contrario, en el impulso o en la impulsividad existe la tendencia, pero no hay deliberación consciente, se pasa directamente a la acción. O sea, la persona no valora si es adecuada la ejecución de ese acto en ese momento, en el contexto, lo que fuera. Pasa directamente a la acción y esto es patológico. Y por último tenemos, por ejemplo, la tendencia a realizar un acto, pero hay exceso de deliberación consciente, ¿no? La persona se queda pensando y no ejecuta. Esto es típico de las personalidades obsesivas que, luego de deliberar excesivamente, pueden accionar débilmente o no accionar. Bien. Pasamos a la afectividad, que también es un área, les diré, primordial de la evaluación psicopatológica. Si uno tuviera que definirlo, esas cosas, la afectividad son esos elementos que todos sabemos qué es hasta que tenemos que definirlos. Y ahí cuando hay que hacer una definición nos cuesta enormemente. Pero es la reacción que se presenta ante estímulos del medio interno o externo que se manifiestan con emociones y sentimientos. Vamos a ver que emociones y sentimientos no son lo mismo. Emoción generalmente es de corta duración y gran intensidad, ¿no? Es algo breve, el enojo, la furia, la rabia. Y es una reacción espontánea, ¿no? Es un estímulo y la respuesta. Veremos que se diferencia de lo que son sentimientos. Como decíamos recién, una emoción es miedo, angustia, ansiedad, furia, rabia, enojo, etc. Mientras que el sentimiento es de más larga duración, más estable y más profundo. Por ejemplo, el amor hacia una persona. O el odio, no, lamentablemente, como decíamos también. Pero fíjense para ver la diferencia entre un punto y otro. La emoción es el enojo, ¿no? Entonces yo puedo estar enojado con alguien a quien yo amo, ¿no? Entonces fíjense cómo el enojo con alguien a quien uno quiere o ama pueden coexistir tranquilamente. ¿Qué puede ocurrir como alteraciones de la afectividad? Una es la hipertimia, que es el incremento de las emociones. Esto ocurre fundamentalmente en cuadros maníacos, donde hay una hipertimia placentera, pero también, recuérdenlo, esto lo vamos a decir varias veces, puede ocurrir como hipertimia displacentera. Esto se ve en la depresión. En la depresión no hay disminución de las emociones, están incrementadas las emociones negativas. Mientras que la hipotimia, que es la disminución de la repercusión emocional, más ligada, por ejemplo, a un cuadro de apatía en la voluntad, generalmente responde a un cuadro orgánico, por ejemplo, como un síndrome demencial. Está disminuida la repercusión emocional. Por último, como para dar otro ejemplo, puede ocurrir un fenómeno curioso o de difícil comprensión bajo la lógica, que es la ambivalencia afectiva, más propio de trastornos psicóticos crónicos como la esquizofrenia, en la cual pueden coexistir dos emociones contrarias en el mismo momento, ¿no? Enojo y agradecimiento hacia una persona en el mismo tiempo, en el mismo momento. Es difícil de comprender esto, pero bueno, forma parte de lo que es un cuadro psicótico crónico con sus propias contradicciones. Para ir finalizando ya, tenemos una de las funciones psíquicas que es muy importante considerar, es el juicio.
El juicio, vieron, muy utilizado en medicina legal para determinar si una persona está en condiciones de validar sus actos, está en sus cabales, como se dice, en su propio juicio. Es la capacidad que permite discriminar entre lo real y lo irreal y permitir obtener conclusiones adecuadas al relacionar las ideas. El juicio en una persona normal se dice que está conservado. En una persona que tiene psicosis, por ejemplo, delirios y alucinaciones, esa persona no puede discriminar la realidad adecuadamente, se dice que está desviado. En una persona con un cuadro demencial, progresivo, como el Alzheimer, paulatino, que va perdiendo sus capacidades cognitivas, se dice que el juicio está disminuido. En una persona que ha tenido un retraso madurativo, tiene que ser de una cantidad importante, cuantitativamente importante, se dice que el juicio es insuficiente. Y en un cuadro confusional, que puede ser temporario y que el paciente puede recuperar el funcionamiento que tenía previo al cuadro confusional, se dice que en el momento en que está cursando el cuadro, el juicio está suspendido. Para finalizar, quería decir que, entonces, que las funciones psíquicas permiten realizar un diagnóstico psicopatológico. Cuando uno evalúa a un paciente desde el punto de vista psicopatológico, está evaluando todo lo que hemos comentado en este momento para poder hacer diagnósticos de síndromes. Recuerden que la psicopatología, la psiquiatría en sí, carece de exámenes complementarios, o si tiene muy pocos para abonar al diagnóstico, y carecemos prácticamente de fisiopatología, por lo cual el diagnóstico se basa fundamentalmente en la clínica y, dicho de otra manera, en la adecuada discriminación de los signos y síntomas semiológicos. Bueno, espero que esta vez haya quedado grabado. Les agradezco mucho a todos la paciencia. Muchas gracias.